Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Centro Queretano de la Imagen en estas que son las entrevistas que denominamos visitas virtuales a fotógrafas. En esta ocasión saludamos a Lola Medel, Dolores Medel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y formar parte de estas entrevistas. Espero que estés muy bien y pues No, pues empezamos. muchas gracias por la invitación y sí, todo bien aquí desde la Ciudad de México llena de COVID. Sí. Muy bien. Pues empezamos, Ujú. empiezo preguntándote cuál es tu formación, en dónde aprendiste fotografía y cómo fueron tus inicios en la disciplina. Bueno, yo empecé a estudiar foto cuando todavía estaba en la prepa. Yo vivía en San Andrés Tuxtla, de allá soy, en Veracruz. Y pues ya me interesaba y entonces encontré a un gran profesor que era como un fotógrafo de ahí de la ciudad. Es una ciudad, bueno, ya cada vez está más grande, pero digamos, es un pueblo a comparación de la Ciudad de México. Y entonces este hombre era como un fotógrafo de los viejos de antaño y bueno, le pedí que me enseñara y aceptó muy, muy gustoso siempre. Eh, Don Estuardo de Granja se llama. Y bueno, ahí empecé a estudiar con él. Él tenía un laboratorio instalado en un baño atrás de su casa, una casa como de esas viejas de teja, muy bonita. Y bueno, ahí empecé a aprender pues toda la cuestión como técnica, ¿no? De la foto y del laboratorio blanco y negro. Ya después me fui a estudiar comunicación al puerto de Veracruz. Pues ahí empecé también a desarrollar más cosas. Trabajé en prensa, ahí aprendí un montón, pero ya en la onda, digamos, más autoral o de conceptual de la foto, pues empecé yendo como a seminarios y perdón, sobre todo a talleres al Centro de la Imagen, venía para acá. Y después entré al seminario de fotografía contemporánea del Centro de la Imagen, pero cuando se hacía en Oaxaca, que se hacía a la par entre Ciudad de México y Oaxaca, y a mí me tocó estar en Oaxaca. Y bueno, y ahí empezó como todo el rollo de profundizar, digamos, en la imagen y en lo que quieres decir y en contar pues las historias que trae uno ahí atrás. Y así fue más o menos. Ujú. Lola, respecto de aquel inicio con la fotografía, con esta, seguramente con lo que se definía para ti la fotografía en aquel momento en Veracruz y después como fotoperiodista, y lo que es hoy y lo que fue en el transcurso cambiando, ¿cómo ha cambiado la definición de la fotografía para ti? Uf, pues no sé, yo en realidad nunca fui fotoperiodista como tal, sí hacía cosas bueno, digamos que al inicio me interesaba como cómo lograr plasmar estas imágenes y meterles un poco de alma y hacer retratos y hacía muchos retratos con mis amigos y hacía como paisajes. em, y como que no pensaba mucho como en esta definición de la foto, ¿no? Como que era la foto, era más una onda lúdica y pues muy experimental también, como que me decían, tuve como una etapa de estar comprando cámaras y estar comprando rollos y me encantaba hacer, ya sabes, todas estas ondas del proceso cruzado y disparar así como a lo loco, ¿no? Como en una onda de la pulsión. Pero trabajar en prensa, yo en prensa sí hacía foto, sí hacía como reportajes, pero lo que más hacía era edición, editaba. Entonces yo estaba como que recibía todas las fotos pues de los fotógrafos de ahí. No fui como diarista, digamos, ¿no? Ujú. Entonces ahí como recibía todas las fotos de las agencias locales, nacionales, internacionales y de los fotógrafos del periódico donde trabajaba. Y, y sí considero que ahí la fotografía reforzó esta onda del impacto social que puede tener, o sea,
que digamos que sí la traía yo un poquito, pero como escondida, porque sí me gustaba leer y sí buscaba fotografía, sí investigaba sobre fotógrafos. Y para ese entonces, por ejemplo, yo ya conocía el trabajo de Louis Hine, que me gustaba muchísimo, ¿no? Iba mucho al pasado, como que me conectaba mucho con las fotos del pasado. Y estar en prensa sí significó algo muy fuerte, porque sí como que empiezas a entender cómo contar historias, cómo tener poco tiempo para contar historias y cómo el hecho de que tú trabajes esas historias va a impactar en el espectador y puede ser un impacto fuerte o puede no significar nada también, ¿no? Pero creo que ahí entendí eh, eso justamente, el impacto social que puede tener la fotografía y su trascendencia como documento, ¿no? Histórico y pues sí, social, básicamente. Y después, al entrar al seminario, pues como que de alguna manera te, eh, como que te sacuden mucho de que la fotografía también puede ir más allá y que toda esta idea de que la fotografía dice, ¿cómo? La fotografía dice más que mil palabras y que la foto es verdad, pues sí puede ser verdad, pero también como que empiezas a analizar e ir más allá y a preguntarte pues que hay muchas verdades, hay muchos contextos y que hay muchas formas de ver y que al final no es el fotoperiodismo no es tan objetivo, ¿no? No estoy diciendo que no cuente cosas que pasaron, pero pues el punto de vista del fotógrafo incide mucho desde ese entonces que trabajaba en prensa y ahorita estoy editando la cuenta de Everyday México, que somos un par de editores, que no sé si conozcas este proyecto que es así. Entonces también todo el tiempo estoy viendo fotos, estoy buscando y estoy editando. Eso se me quedó y creo que nunca se va a quitar. Entonces, cuando empiezas a ver, y digo, bueno, sí, esto está padrísimo y me encanta porque a partir de aquí puedo tomar un montón de temas y puedo ver cómo otros fotógrafos cuentan historias, cómo lo hacen, pero no me era suficiente. Yo traía como una carga ahí de como le llaman, un imaginario muy particular que yo quería explorar y que quería poder plasmar en imágenes. Y eso, pues eso no, o sea, para mí eso no era suficiente, ¿no? Digamos, el documentalismo tradicional, ¿no? Ujú, Así ujú. como purista y muy férreo. Eh, entonces, pues sí decides entrar, bueno, decidí entrarle como al mundo de la ficción y de empezar a inventar cosas y decir, bueno, esto es quiero hacer mis propios mundos, ¿no? Pero siempre dándole mucho valor al trabajo de otras personas, porque a partir de ese trabajo, no solo en la fotografía, sino en la literatura, en el cine, en el video, en la música, te nutren para entonces yo crear estos mundos que sueño, que imagino y que son realmente como que esa parte de la fotografía es la que más me llena, ¿no? No quiero decir que el otro no le doy valor, pero sí es lo que me hace más feliz y todo es hacer como mis propias historias y mis propios mundos. Perdón que se me cayó el audífono. Y entonces ahí cambian, ¿no? Y entonces este significado que puede tener la fotografía, pues muta. Y entonces puedo estar de acuerdo en que, como dice Fontcuberta, la fotografía es una mentira. Pues sí, a veces, muchas veces. Eh, pero también es cierto que cuenta, que es un testimonio, ¿no? Muy importante y que o sea, por algo es tan importante la fotografía actualmente y por algo se metió en la vida de todos, pues porque también cuenta verdades. Va por ahí. Muy bien. ¿Cuáles son los temas recurrentes en tu trabajo autoral? Eh, Historias de familia, sobre todo, son temas que siempre están. Y hay temas que son como un poco más ambiguos, un poco más difíciles de explicar.
pero que están en la vida de todos, ¿no? Que tienen que ver con el tiempo. A mí siempre, luego pongo que soy como que siempre estoy intrigada por el tiempo. Ahorita es como uno de esos episodios en los que el tiempo es total y absolutamente relativo, ¿no? No sabes como que dónde estás o cómo estás. Es algo que siempre me ha llamado la atención y eso lo vinculo con el tema de la realidad, ¿no? Que es real o no. En algún momento de mi vida estuve como muy clavada en esta onda de que no podemos comprobar, no podemos asegurar o hacer una diferencia real entre la vigilia y el sueño. Esas cosas son a lo mejor un poquito más, eh, no sé, filosóficas tal vez. Me llaman mucho la atención, pero lo que tiene que ver con esto, con el tiempo, la muerte, la naturaleza, con las emociones humanas, son temas que me gustan mucho explorar, las emociones como las emociones primitivas humanas, ¿no? Tienen el amor, el odio, el deseo, son cosas que realmente me interesan en la onda autoral, pero también me interesan temas que tengan que ver con la identidad. La historia me gusta mucho y trato de siempre voltear al pasado para entender un poco lo que está pasando ahora y cómo también la historia se repite. Bien. Oye, y ahora cuéntame un poquito acerca de tus procesos, o sea, cómo los temas están ahí y cómo elaboras acerca de una idea para desarrollarla, cuánto tiempo te toma, cuándo decides que termina o no decides que termina, ¿cómo es? Pues mira, la verdad es que creo que no termina nunca, como que va mutando y va dando, como que o sea, es como un árbol que va creciendo, va echando como raíces y entonces te vas yendo por varios lados. Yo lo veo un poco así. O sea, un proyecto me va llevando a otro. Entonces, no sé, terminan como capítulos, pero siempre pienso, desde hace mucho tiempo, no siempre, pero desde hace mucho tiempo pienso que mi proyecto en realidad es un proyecto de vida que tiene como varios capítulos, ¿no? Que todos forman uno. Y cada uno de esos capítulos pues tiene procesos distintos, la verdad. Digamos que el primer proyecto que hice un poco más formal y que me llevé un rato haciéndolo es uno que se llama El Fondo de la Sombra, que es justo sobre historias de familia, ¿no? Que me contaban por parte de mi mamá. Ujú. Y en el momento en el que yo empecé a hacer ese proyecto, mi mamá estaba muy mal, estaba enferma, le habían detectado cáncer, entonces estaba en un proceso muy difícil y aunque en su momento no lo pensé, ahora sí veo que era como una manera de yo agarrarme a mi mamá y a su historia y querer preservarla, ¿no? Aunado a que siempre me pareció muy interesante todos. Entonces lo que hice fue como empezar a escribir, que ese es un proceso que es recurrente en mí, Ujú. escribir. Escribir historias, escribo cuentos o escribo mis pensamientos. Yo llevo un diario, por ejemplo, desde que tengo 13 años, o sea, hace 25 años, ahora tengo 38. Entonces, tengo también como esta onda de escribir y escribir, pues sí, mi diario y también ideas. Esa es como una de las primeras partes del proceso. Pues a partir de estos cuentos que escribí, los empecé como a entremezclar porque ya estaba en la onda de que no importa, es ficción y voy a hacer lo que yo quiera. Este, y me sirvieron, digamos, como bocetos o como pautas para llevar a cabo ideas. Me gusta tener como una estructura, decir, bueno, aquí están los temas o estos, como que por aquí quiero trabajar, pero tampoco soy muy estricta en el sentido de que estoy muy consciente de que de que hay que dejarle paso a la improvisación. A mí me encanta eso. Porque, o sea, no puede ser tan rígido, creo, porque la vida te sorprende y también encuentras imágenes que no te esperabas buscando otras, ¿no? Entonces, te digo, me gusta como que tener una estructura o un punto de donde partir, pero siempre así como libre a lo que venga y a lo que la vida y el mundo te ofrezca. Ujú. Y la verdad es que también tengo muy, muy en la cabeza una frase de Graciela Iturbide, que no es textual porque la verdad no la recuerdo textual, pero era algo así como que cuando se te mete algo en la cabeza te lo vas encontrando, ¿no?
por donde sea, y es muy cierto, o sea, a mí estoy totalmente de acuerdo y me pasa. Entonces, eso es lo bonito de darle, de no ser tan rígido, ¿no? También creo que es, o sea, no sé, yo digo, pues no es como que vas a armar una mesa, ¿no? Es, o sea, no hay una receta tal cual, sino que también es una cosa también de lo que te vas encontrando, de lo que vas consumiendo visualmente, de lo que te vas metiendo en la cabeza, de lo que te dije antes, ¿no? O sea, de lo que leas, lo que consumas de cine, de televisión, de libros, de cómics incluso, Claro. todo esto, música, sirve y te lo vas encontrando. Entonces, en el proceso de este proyecto, el Fondo de la Sombra funcionó un poco así. Hizo unos bocetos, o sea, yo pues se los conté, ¿no? Y él los dibujó. Y sí, un par de fotos quedaron como iguales, ¿no? Pero la verdad es que al final dije, no funciona tanto, o sea, es como que no. Las fotos que no planeé son como las que más me gustan o las que más funcionan. Y la idea era es hacer viajes y estar en el lugar en donde pasaron esas historias. Eso sí era muy importante para mí, ¿no? Estar en ese lugar, no inventarme otro lugar. Aunque en algún momento sí hice unas fotos en la Riviera Maya, que es selva baja, respecto a los Tuxtlas, que es donde estaba trabajando, que es selva alta. Pero bueno, no me quedó de otra y las tuve que estar allá porque allá estaban las personas con las que necesitaba trabajar. Y bueno, ahí está la mezcla y yo digo, pues, todos los Tuxtlas, pues, no hay problema, ¿no? Ujú, Este, a eso me refiero también en no ser como tan rígido. ujú, Como ujú. que es un poco trabajar como se trabaja en cine, creo, ¿no? Bueno, en cine sí hay un guión y hay una producción, todo es mucho más controlado, pero, pero también, bueno, todos sabemos que había cine que se hacía en Italia y decían que era el viejo gringo, ¿no? Entonces a eso es a lo que voy. Sí. Y, y bueno, más o menos ese funciona así, pero después hice otro proyecto que se llama Conticinio, en donde a partir de toda esta, que te cuento que yo estaba como que trabajando a full y tenía además a mi mamá enferma, entonces estaba en una situación de estrés muy, muy difícil, porque además también se enfermó mi padre. Entonces era así como una locura y pensaba mucho siempre, yo quisiera silencio en mi vida, quisiera silencio en mi vida. Entonces alguna vez, silencio de todo, ¿no? Silencio visual también, silencio emocional, todas, todas las connotaciones que pueda tener el silencio. Y encontré creo que estaba navegando en Facebook y encontré una palabra que era una página sobre arcaísmos y decía conticinio, hora de la noche en la que todo está en silencio. Que la quiero. Y dije, voy a hacer un proyecto que se llame Conticinio. Entonces ahí primero tenía el título Ujú. y después vino como todo este proceso en el que involucraba esta onda del tiempo, la muerte, el silencio. Y uh, ese no pudo funcionar igual que dijera yo primero voy a escribir, voy a hacer un cuento y luego, no, ese fue como que mucho más instintivo y ahí me funcionó más, no mis propios cuentos, sino leer, por ejemplo, a Paul Auster o leer también Italo Calvino, fue muy importante. Eh, y la música, ¿no? Fue como un poco más emocional y no tan estructurado. Ujú, ujú. Y así, yo creo que van surgiendo, o sea, que cada proyecto necesita un proceso diferente. O sea, tiene necesidades diferentes, entonces tienes que planearlo de maneras distintas. Yo no creo que haya como una receta de decir todos los procesos se van a hacer, digo, todos los proyectos se hacen así, porque y además pues cada quien también tendrá su forma de encarar un tema y un proyecto.